Bienvenidos. Estamos estudiando las reglas de interpretación de la Biblia. Estamos en la regla 4, viendo bastante de la regla 5 también. Me parece muy interesante esa regla porque tiene que ver incluso con parte de lo que pedimos hoy. Uno de los pedidos fue acerca de los prejuicios. Y me está gustando estudiar el libro de Amós porque acabamos por nos profundizar un poco en ese libro. Justamente por eso, porque la regla 4 habla de que tenemos que formar teorías acerca del texto y traerlos y confrontarlos con la evidencia bíblica. Y yo creo que al paso del tiempo va quedando más claro cuál es la visión de la palabra de Dios acerca del zarandeo. Y a veces nosotros tenemos muchas ideas que construimos a lo largo de nuestra experiencia de adventista. E, ou seja, porque uno escucha uma coisa, outro escucha outra coisa. Pero poucas vezes, eu creio que eu jamais he visto um estudo acerca, ou seja, de que é o que a Bíblia habla del zarandeo. Então, eu creio que vale a pena também para aprender acerca del zarandeo, pero também para demonstrar como a regra em si é eficaz para nos ajudar a comprovar se nossas teorias têm sentido ou não. Não sei se... Porque o que diz a regra 4? Alguém tem a regra 4 para ler-lo? Si alguien lo tiene, sí. Para entender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia debida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Bien, entonces, al inicio formulamos algunas teorías que hay acerca del zarandeo, acerca de con qué se parece. Y básicamente lo que formulamos es que la gente imagina que el zarandeo se parece con el siguiente. Que hay muchas personas en la iglesia, pero pocas personas son buenas. Y hay muchas personas malas. ¿Y qué es lo que generalmente se entiende por zarandeo? Que van a sacar a los malos y van a quedar los buenos. Exacto. La idea habitual es que zarandeo quiere decir eso. Y los malos se van a ir. Una selección. Exacto. Se entiende por selección, como un colador que después del zarandeo ahí. Yo incluso puedo unirlos todos porque es como que se termina uniendo, ¿no? Los grupos. Y eso acá sería el zarandeo. Nosotros en nuestro primer estudio acerca de eso, comparamos essa teoria com o que passou com a história de Cristo. Que houve um zarandeo na época de Cristo. Incluso ele não utiliza términos que Cristo utilizou. Ele não disse que o zarandeo é como passar o aventador e limpiar a era. Não sei como diz em castelhano. Sí. E é uma expressão que Cristo utiliza, que Juan habla de Cristo, de que Cristo iba a passar o aventador e iba a limpiar sua era. Então, a experiência de Cristo nos ajuda a entender que esse modelo está ou não correto. Não sei se me siguen acá. Vamos a estudar Amós hoje, pero só estou recordando a nós outros porque isso já estudamos há 2 semanas. E capaz das teorias que temos acerca de zarandeo não estão tão frescas. Então, a história de Cristo, que nome poderíamos poner a essas pessoas acá? Que nome eu daria a essa pessoa acá? Para quedar mais fácil, não sei se me entendem. ¿De acuerdo a la historia de Cristo o cómo está? Eu vou hacer outra vez acá. Isso acá vai poner teoria. Dice teoria, la regla? Sí. Teoria. Eu vou poner acá história de Cristo. Isso acá, a gente entende que seria a igreja adventista del sétimo dia. E acá seria o mundo acá fora.
Estoy representando bien, más o menos. O sea, yo estoy representando como... Ok. Bien, en la historia de Cristo, ¿qué sería ese templo acá? El pueblo judío. Exacto. Entonces voy a poner acá Israel. Israel. Es el nombre de esa iglesia acá. ¿Quién yo podría decir que es uno de esos puntitos negros? Discípulos. Azules. Sí, voy a llamar Juan, por ejemplo. O Pedro. Pedro, acá está Juan. Y ese, André. No estaban muy juntos incluso. Capaz, a André no le gustaba mucho a Pedro en ese entonces, no estaban juntos. Si uno ve la Biblia incluso, ellos... Mateo, por ejemplo, si fuera a poner acá, Mateo estaba en ese templo. Pero los discípulos no le gustaban mucho a Mateo porque Era publicano. era publicano. Entonces había uno que era... ¿Cuál era la secta? Fariseos. Los saduceos. Sí, no, pero la secta que era más fanática de derrubar Los celotes. el celote. ¿Quién era el celote? Simón. Simón. Entonces había Simón el celote también. Bien. ¿Qué nombre yo puedo poner a esa persona roja acá? Capaz no tenemos muchos nombres. Fariseos. Fariseo, acá. Anás. Ok. Ah, Caifás. Alfa. Anás, Caifás, Judas, talvez. Judas. O sea, yo puse acá de rojo pero en realidad era como que estaba todo mezclado, no sabía al principio. No sabía si era rojo o azul. Exacto, uno no sabe acá si es rojo o azul. claro, por ahí ella decía Saulo. Saúl, Nicodemo. Nicodemos. Bien, entonces imagina que están acá. Bien. Cristo va a pasar con un zarandeo, yo voy a desbojar acá como con una escoba. Pero es la misma idea. Esto viene de Mateo 3, capaz uno si quiere recordar, si vamos a Mateo 3. Mateo 3, versículo 11 y 12. Esto es Juan hablando de sí y anunciando acerca de Cristo. ¿Qué dice? El 12. Sí. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, yo voy a hacer dos dibujos porque yo quiero mostrar con qué se pareció eso a una visión carnal. Pero después yo voy a mostrar cómo Pablo dijo que eso pasó. No sé si me siguen acá más o menos. Entonces, si uno mira con tus propios ojos de la carne, ¿qué es lo que pasó al final de eso acá? ¿Cuándo fue eso, ese fuego acá, a que se hace referencia? Porque ahí dice que algunos van a ser quemados. A la destrucción de Jerusalén. En la destrucción de Jerusalén, en el año 70, los cristianos huyeron, estaban salvos, a salvo, mientras los que no eran cristianos se quedaron y fueron destruidos. Incluso la razón de se quedarem fue la misma razón de rechazarem a Cristo. Helena nos dice que si Cristo hubiese aparecido como un libertador de Israel, la gente hubiera, o sea, un libertador terreno de Israel, alguien que los iba a liberar de los romanos, lo hubieran aceptado. Y ellos acá, cuando vienen en Roma para sacarlos, y ellos acaban siendo destruidos, es porque ellos habían hecho una revolución y habían puesto líderes que serían como los libertadores de Roma. Entonces Roma fue ahí como que para contener una revolución que ellos hicieron. Entonces ellos fueron destruidos por la visión profética que ellos tenían acerca de Cristo. No sé si me entienden. Fue eso la gran diferencia. Los que se salvaron tuvieron una visión profética acerca de Cristo, de que Cristo vino para instalar un reino espiritual. Pero los que se perdieron fue porque tenían una visión del reino de gloria en la tierra. No sé si me acompañan. Bien.
Entonces, acá yo estaría Israel. Y acá estarían todos los que se perdieron. Y acá va a ir al fuego. Eso fue lo que pasó por el ojo de la carne, si podemos decir. Y los discípulos es como que estaban unidos también, o sea, como un grupo. Pero no hay como, aparentemente, no hay como un granero como era Israel. O sea, porque Israel tenía un templo, tenía toda una pompa, ¿se dice pompa? Sí. No sé si me siguen acá más o menos. Entonces, eso acá es una representación, yo creo que es una lectura clara de la historia de Cristo. No sé si me ven, me siguen. O sea, yo no estoy teniendo que hacer ninguna aplicación acá, yo no estoy teniendo que decir, mira, eso acá que estamos leyendo quiere decir eso en nuestro tiempo. Yo simplemente estoy tomando la historia como pasó y estamos construyendo acá qué es lo que ocurrió. O sea, había el pueblo acá, después hubo una división, los cristianos estaban acá, aparentemente en el mundo, y Israel fue destruido. No sé si me siguen acá. Pero si vamos a ver cuál es la representación de Pablo de esto, vamos a Romanos 9. Vamos a leer del 1 a 5 primero, pero lo que quiero estudiar con ustedes es el versículo 6. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearas yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, entonces, ¿de qué está hablando él acá? ¿De su relación con quién o de qué está tratando de...? Con los judíos. Está hablando de los judíos, está hablando de Israel. Él quisiera ser hermano de ellos, pero... Exactamente. Y de que de ellos vino Cristo, son los concélitos de todo eso. Y en el versículo 6, ¿qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bien. Entonces acá él dice que parece que la palabra de Dios, ¿qué pasó con la palabra de Dios? ¿Falló? Aparentemente parece que falló la palabra de Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque los Porque había israelitas son sus parientes, pero no son al final. También, pero... Porque había un pacto con Israel que iba a perdurar por siempre. Exacto. El pacto de Israel parece con eso, no sé si me entienden. Como que, o sea, si sigue el tiempo, Israel va a seguir, yo podría cambiar acá Yazdi por Israel. Va a seguir por la eternidad. O sea, pase lo que pase, Israel va a seguir. Si uno lee la Biblia, eso es lo que los profetas dicen. Entonces, Pablo dice, parece que la profecía ha fallado. Porque fue dicho que Israel no iba a caer, ¿y qué pasó? Cayó. Entonces él dice, ¿cómo es eso de que parece que Israel cae, pero no cae? Entonces él dice, parece que la palabra de Dios ha fallado, pero no ha fallado. Y él trata de explicar por qué. ¿Cuál es la explicación que él da? No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ese mismo versículo? No, ese es El 6. Ese es el 6, es ese mismo. Entonces él dice, mira, él va a empezar a explicar que no todos que están acá son Israel. Y su argumento básicamente va a ser de que en realidad eso acá es Israel. Por eso yo hice dos dibujos. Porque es como que si hubiese ahora dos Israeles, no sé si me entienden. Uno que va al fuego, que no son Israel de verdad, son Israel por la carne. Pero acá es como que es el Israel por un vínculo espiritual con Abraham. No sé si me siguen. Entonces, por eso él dice, mira, parece que se destruyó.
pero en realidad hay Israel espiritual que sigue vigente. Porque no todos los israelitas son Israel. Y él va a tratar de desarrollar eso. Podemos solo leer un poco a partir del 6, vamos a partir del 7 ahora. Hasta el 10. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Bien, el 10 todavía ya es otro contexto. Pero para entender bien cuál es su argumento acá, habríamos que ir a qué historia. Abraham y Isaac, porque ¿de qué está hablando? De que la descendencia no era del primogénito, en ese Exactamente. caso era Ismael, sino que era del hijo de la promesa que era Isaac. Exactamente. Él no lo dice, pero deja implícito de que solo Isaac es Israel y Ismael no lo es. Él no mencionó Ismael en el texto acá. Pero lo que él quiere decir, mira, si todo hijo de Abraham fuera de verdad Israel, Ismael también hubiera que ser parte del pacto, pero son solo los que son hijos por el pacto que son contados como Israel. Entonces era como si acá yo pudiese decir que acá a Ismael y acá a Israel. Ay, Isaac. ¿Es así que se escribe Isaac? O sea, y él va a decir, estos de acá Son hijos de la promesa, son los hijos de la promesa. y los otros de la carne. Esses são os hijos de acordo a la carne. ¿Por qué le habla de la promesa? ¿De qué promesa él dice ahí? ¿Cuál es la promesa que él menciona? Vos querías decir algo, ¿no? Sí, lo único que iba a mencionar era que aparte de Ismael, Abraham tiene 6 hijos más, que son hijos que tienen concetura. Claro. Entonces había hijos para contar realmente, Claro. solamente uno es el hijo de la promesa. Claro. ¿Y cuál es la promesa que fue hecha y que es mencionada? Entonces eran benditas todas las hijos de la tierra. No, en el versículo. ¿Cuál es el La versículo? Sara te será. ¿Qué dice el versículo? En Isaac te será llamada Ismael. ¿Qué dice el versículo? El versículo nos dice que le promete que Sara iba a tener un hijo. Exacto. La Ese promesa- momento está hablando. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Dónde está él? La promesa es que la estéril. El 7. Versículo 7. Sí, que Sara tendrá un hijo es la promesa. ¿Qué versículo? El 9. Exacto. ¿Dónde está la promesa mencionada en el texto? El 9. La promesa está mencionada en el versículo 9. No sé si todos ven que hay. Pues esa es la palabra de la promesa. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Que Sara iba a Como en tener- este tiempo vendré. Y Sara tendrá un hijo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo está escrito? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Exactamente. Entonces la promesa es que llegaría un tiempo determinado donde iba a aparecer un descendiente que iba a cumplir la promesa. Entonces la promesa que él menciona ahí es que vos no esperaste y nació Ismael, pero en el tiempo determinado yo voy a actuar para que la promesa se cumpla. No sé si ven acá que hay ese elemento en el texto. Entonces, parte del argumento acá de Pablo es que la razón de Israel ser era justamente producir eso acá. O sea, la razón de la existencia del pueblo, de los descendientes de Abraham, era, vamos a poner así, era producir los 12 discípulos, en cierta manera, para simplificar mi argumento. No sé si lo expreso de la mejor manera. Pero, o sea, yo creo que estoy como que haciendo un poco de violencia al sentido más amplio. Pero lo que quiero decir es como si toda la nación de Israel tuviese existido para poder producir aquella generación que iba a llevar a la luz a los gentiles, para que venga Cristo y pueda pasar lo que pasó. No sé si me entienden. La función de Israel era bendecir al mundo por medio de quién? De Cristo. Y cuando Cristo viniera, ¿qué iba a hacer? Iba a reunir los hijos de Abraham
para llevar el mensaje al mundo. Entonces, esa era la función de Israel. La nación de Israel existía solo para eso. No sé si me entienden. Entonces, es como que antes hubo cosas que pasó con Israel que sirvieron para ilustrar eso. Pero el propósito de Israel era ese hijo acá, que se produjo acá. Y el argumento de ellos era básicamente, pero nosotros somos el primogénito, nosotros estábamos acá antes. Ese era el argumento incluso que tenían con los discípulos y con Pablo. No sé si me siguen la idea. Era como nosotros tenemos derecho a ser parte del pacto, nosotros tenemos derecho a ser salvos, ¿por qué? Porque somos hijos de Abraham. Ese era el argumento de Cristo con los judíos incluso. Si vamos a Roma noche, no vamos. Pero Cristo que dice, a essas pedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Porque los judíos creían que se salvaban porque eran hijos de Abraham. Pero ele dice, cuando Jesús habla de Nicodemos no entiende cuando ele dice, tenéis que nacer de nuevo. Porque Nicodemos pensaba, sí, pero yo ya nací de Abraham, no tengo que nacer de nuevo. Pero él no sabía que ele había nacido por la carne solamente de Abraham, y tenía que nacer por el Espíritu. Entonces ese era el problema de ellos como pueblo, porque ellos pensaban en el siguiente, esa estructura acá, terrena y carnal, es lo que me salva, no sé si me entienden. Yo podría poner acá Abraham. Entonces cuando ellos veían, dibujaban una línea de la historia, ellos veían siempre esa estructura carnal lo sosteniendo, porque ellos tenían su esperanza en ese vínculo carnal con Abraham. No sé si me entienden. Como yo soy hijo de Abraham, yo soy salvo. Y esa era la esperanza de ellos. No era porque ellos vivían la vida de Abraham. ¿Me siguen? Claro que carnalmente estaban correctos, pero no espiritualmente. Exactamente. Que es igual con Ismael. Porque Ismael, por la carne, tenía derecho a ser el hijo de la promesa. Claro. Porque él era el hijo primogénito y las bendiciones iban al hijo mayor. Pero Dios, por su soberanía, dijo, no, es el que va a venir de Isaac. Te quería preguntar, ¿por qué Ismael lo pusiste ahí y a Isaac? ¿No debía estar antes de las cobillas? ¿Ismael acá? Claro, Ismael e Isaac ahí, antes de las cobillas. O sea, no entiendo por qué está después de las cobillas. Acá, porque acá ya está separado. Acá estaría todo junto. Ah, claro. Ahí ya está, hiciste como que ya se fueron separados. Exatamente. Claro. Estos de acá van a la destrucción y estos de acá van al granero. Claro. Sí, Si vamos a Gálatas 3, 29, o sea, para mí es un resumen de lo que está hablando en Romanos. Vamos a Gálatas 3. O sea, ayuda a explicar, porque dice básicamente que si somos de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y ahí son herederos de la promesa. Entonces, por ser hijo de Cristo, por ser de Cristo, sos heredero de la promesa, porque ahí es lo que te torna hijo de Abraham. Claro. Entonces, básicamente lo que él quiere decir es, el vínculo carnal con Abraham no es mayor que el vínculo espiritual con Abraham por medio de Cristo. Y en Gálatas ele vai desarrollar, creo que en Gálatas 4, ele vai hablar de Ismael e Isaac, que yo abrí acá, de esa manera, pero él dice que son dos montes en Gálatas. Bien, Romanos 9 va a volver a hablar de saludeo, va a hablar de, por ejemplo, 9:27, solo para que entiendan que ese es el argumento de él. Vamos a leer Gálatas 3:29. Primero no. Ele já lo citou. Ah, bueno. Vamos a Romanos 9:27. Listo. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Exato. Entonces, cuando hablamos de saludeo, está implícito que hay un remanente. Entonces, muchas veces ponemos remanente acá y acá perdidos. Pero en la historia de Cristo vemos que la manera en que eso pasó fue que acá está el remanente y acá están los perdidos. Bien, eso fue solo para mostrar que Romanos 9 está todo en ese contexto, ele vai desarrollar eso muchas veces. Vamos a Amós, que es donde estábamos estudiando. Eu quero saltar já a Amós 9, já que hicimos esse dibujo, eu pensei em hablar isso só no final.
Pero yo creo que ahora va a ser interesante. Vamos a Amós 9, luego vamos a estudiar eso con más detalles, pero vamos a Amós 9, versículos 8 a 10. ¿Por qué vamos a Amós 9? Ya fuimos ahí algunas semanas antes, pero Amós 9 es el capítulo de donde viene la expresión zarandeo. Nosotros la tomamos de acá, Elena cuando lo toma de acá. Entonces, si yo quiero entender el zarandeo, yo tengo que entender Amós bien, yo tengo que saber bien de qué está hablando Amós cuando dice zarandeo. ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de alguna otra cosa que no está acá? Bien. ¿Alguien lo puede leer? Amós 9. 8 al 10. Exacto. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Bien. Yo hice acá la casa de Israel. Y ahora vamos a ver. Yo creo que ese modelo capaz va a ser un poco distinto de ese. Pero también va a ser muy distinto de ese. Yo quiero que veamos qué es lo que Amós 9 habla acerca del zarandeo. Entonces acá está la casa de Israel. Bueno, va a haber un zarandeo. Después, ¿qué es lo que va a haber? No sé si acá habla de un remanente sí, no sé. Habla, ¿qué dice? Habla en el final del 8, dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar? Hay una destrucción, pero no es total. Bien, entonces algo que está implícito en el zarandeo que a veces no entendemos es que ¿qué está pasando con el pueblo de Dios cuando hay un zarandeo? Está siendo destruido. Está siendo destruido, está siendo castigado. El zarandeo pasa porque el pueblo no está en una buena condición para con Dios. Está en la odisea, podemos decir. El versículo 10 aclara eso. Exacto, el 10 aclara eso. ¿Qué dice el 10? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Exactamente. Entonces, la necesidad de hacer un zarandeo de esa manera es porque vamos a volver a Amós y Amós va a explicar eso. Entonces no va a ser mis propias palabras. Ya vimos un poco la explicación de Amós, pero vamos a recapitular hoy. Pero ¿qué tengo que dibujar acá? ¿Cuáles son los elementos? Porque hay una parábola acá. Una zaranda o una criba. Voy a dibujar una criba. Esta sería mi criba. No tendría que ser en el lugar en que lo escogí. Bueno, acá va a estar la criba también. Pero ¿cómo va a ser la representación acá? El granito no cae. Está ahí arriba la criba. Entonces el granito, ¿cuál? ¿El bueno o el que sale? O sea, el que vive o el que muere. El que vive queda. El que vive se queda acá. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y el que muere está dónde? Bueno, Ahí cae. ¿Cae a dónde? Dice. En la tierra. Entonces acá, ¿cómo que hay? En la tierra. ¿Bien? ¿Qué es eso? La iglesia, Israel. Israel. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿A qué señalaste, O perdón? sea, podría ser. Eso acá. Dependiendo de lo que ¿Cómo se llama eso? La criba. La criba. La criba no son... Es muy difícil ver desde acá. Acá está Israel, acá está una criba. No. Capaz... Es que tienes que hacer mejor tu pregunta. ¿Estás queriendo saber de cómo la teoría o de la... ¿Qué dice el verso que es la criba? Gracias primero. Yo pienso que la criba son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. ¿Vos? Sí, no, yo quería quizás comparar criba y era, porque cuando hablan de limpiar el grano, es como que se golpea el grano
y el grano queda. Lo que vuela y termina cayendo en la tierra, pero fuera de la criba, es la paja. No es que, no sé si la criba tiene agujeros o no, porque el grano queda, no sé si la paja cae o vuela o... Pero Esteban, ¿qué estaba antes? No, yo simplemente quería ver si se podía repetir más. Creo que estamos confundiendo la criba con la zaranda. Esa es ¿Puede una ser más zaranda. ancho? Hoy en día se usa una criba, o sea, es una plancha agujereada. Una criba no es lo mismo que una zaranda. Entonces, ¿qué es una? Acá es una criba, el texto dice criba. No, es una zaranda. El texto dice una zaranda. A ver cómo dice. No, así dice criba. Sí. Como se zarandea el grano y el grano en una criba. Y la criba es así, es como vos le estás dibujando. Claro, va a tener algunos agujeritos embaixo. O sea, eso que se usa para hacer el zarandeo, el 9, por lo menos como dice en mi Biblia, es lo que Dios va a estar zarandeando. Entonces, cuando vas a zarandear algo y Dios está zarandeando la casa de Israel, entonces la criba tendría que ser la casa de Israel. Para mí no, perdón, puedo, porque cuando uno toma algo del suelo para zarandearlo, o sea, para pasarlo en una criba, porque yo me acuerdo que yo tenía una cuando era chiquita y que jugaba en la arena. Vos agarrabas los granos de arena de la tierra, los ponías en la zaranda y los que quedaban eran los más grandes dentro de la cosa esa, y los otros granos volvían a caer en la tierra. Entonces, si yo lo tuviera que poner, como llevar esa representación a lo que el texto plantea, es como la tierra vendría a ser Israel, porque se toma de la tierra, se lo zarandea, y lo que queda vuelve a la tierra, y lo que sale vuelve a la tierra, y lo que queda es lo que queda seleccionado. Okay. No sé si entendieron la aplicación de la parábola. Antes, creo que Joaquín estaba, ¿no? ¿Querías decir algo? No. Marcos, y después de Marcos, se aguanten que yo quiero hacer un comentario y después les devuelvo. Creo que en el tiempo bíblico el método de zarandeo era diferente a la zaranda que usamos hoy. Era golpear el grano con diferentes instrumentos, tirarlos arriba, que el viento sacara lo livianito y caía el grano en el lugar. Okay. Esa era la forma de zarandear. No se usaba un instrumento como usamos hoy la zaranda, que parece un colador. Okay. Era totalmente diferente. Por eso es que el grano queda adentro. Si no, el grano caería y la paja quedaría. Si fuera un colador. Exactamente. Y no es así la parábola. Claro. La parábola explica otra cosa. Claro. Bien. Antes de... Quiero hacer mi comentario. Antes de... No, después les doy. Eso, para entender bien un versículo, sin ir a otros textos, o sin ir a... Porque le pregunté acerca del texto. ¿Cuál regla tenemos que utilizar? La 1 a la 4. La 1 a la 3. La 5 también. La 5 habla de que la escritura es su propia expositora. Entonces, el texto me va a autoexplicar. Y para como mnemotécnica, o como manera de acordarse, para mí la regla 5, si quieren acordar, es la regla de comer con etiqueta. No sé si alguien ya fue a un restaurante y había aquel montón de cubiertos, de colheres, talheres, de cubiertos. Entonces, si uno te da un pedacito de tarta, uno no puede agarrar un cuchillo grande con un tenedor también grande. O sea, hay que agarrar la cucharita chica para comer eso. Si es una sopa o un caldo, es con una cuchara. Si es un bife, hay que cortar mucho, entonces hay que agarrar algo que corte bien. Entonces, para que yo elija mi herramienta para cortar, porque ¿qué pasa? Si yo utilizo la herramienta equivocada, yo no voy a poder comer bien. Si yo intento comer un bife con una cuchara, ¿qué va a pasar? Va a ser desastre. Capaz agarre todo el bife y lo pongo en mi boca, quede un montón mastigando, no mastigo bien, me voy a cansar, voy a engolir un montón grande y no voy a nutrirme adecuadamente si yo elegí la herramienta correcta. No sé si me siguen. Igual si agarro una cuchara muy grande para el bolo, para la torta, no lo saboreo mucho, lo como muy rápido. Entonces hay que elegir la herramienta correcta. Entonces, para que yo elija la herramienta correcta, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que mirar a la que tiene en mi plato. No sé si me entienden. Sí. Entonces, ¿qué hay en el plato? Parábola. Bien. ¿Qué estructura hay en esa parábola?
sé si me entienden. Bueno, Entonces piense, porque el texto te dice claramente, o sea, qué es cada cosa, cada elemento. Podemos después discutir con él, yo puedo estar equivocado, pero yo creo que el texto nos dice claramente. ¿Vos querías decir algo? No, pero con respecto a lo anterior, así. Ok, Edu, ¿vos querías decir algo? No, claro. Bien, entonces... ¿Todo del versículo 9? Todo en el versículo 8 a 9. Yo creo que el 9 dice todo. Vamos despacio. ¿Alguien puede leer el 9 que el mío está en castellano? Bien despacio. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Bien, entonces yo voy a tener que borrar eso. Voy a utilizar esa... Está muy largo. Bueno, voy a borrar eso. Casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? En el texto. El grano. Es que yo diría crivo, porque el pueblo, no la casa de Israel. ¿La casa de Israel está refiriéndose al pueblo o, no sé, el templo, digamos, la estructura? ¿Cómo? Cuando dice la casa de Israel, ¿está refiriéndose al pueblo o la estructura? Porque si no yo diría, porque acá hay dos, hay el grano y hay el crivo, ¿se dice? Sí, sí. Crivo. Yo no quiero saber, o sea, antes de que yo... Porque ¿qué pasa a veces? Yo tengo una idea, el texto me dice algo, pero como mi idea no entra en lo que me dice la estructura del texto, ¿qué voy a hacer? Yo voy a forzar la estructura para que yo siga con mi idea y el texto diga lo que yo ya creo. No sé si me entienden. Eso es como, no estoy diciendo, lo que quiero decir es, no estoy diciendo que quieres hacer eso ahora, pero yo no quiero explicarte ahora, ¿por qué? Porque yo creo que no tenemos que nos preocupar con el resultado. Eso quiere decir, yo tengo que agarrar la estructura y no importa el resultado, yo sigo la estructura, sigo la regla y después con el resultado yo, ok, eso entonces ¿qué hago ahora con eso? Porque exacto, es como que pasar por un procesador y el resultado no me importa, o sea, antes de poner, después yo veo ahora qué hago con eso. Cambio de idea, tengo que ver otros textos, o capaz de hecho yo no entendí bien la estructura, pero, o sea, primero vemos bien la estructura. Sí, pero porque estamos montando la estructura, esa es mi duda. O sea, ¿vas a poner grano ahí porque viene primero, es porque vino en tu mente, o puedes poner grano en el crivo, o puedes poner crivo? ¿Cómo dice el versículo tuyo, 9? Y zarandeé la casa de Israel entre todas las naciones, así como se zarandea el grano en el crivo. Entonces, yo voy a escribir el texto capaz de quedar más claro. El trigo, dice ella, trigo. Otra lección. Es que depende del Yo voy a zarandear la casa de Israel entre Las naciones. las naciones. Y ahí hace la parábola. ¿Cómo sabemos que es una parábola? Así como, ¿no? Línea sobre línea. Mira, dice, así como se hace que se zarandea El grano el grano. ¿A dónde? en la criba. En la criba. Entonces, lo que quiero decir es, exacto. Entonces lo que quiero decir es, el resultado salió solo. No sé si ven. Yo no tuve que intentar imaginar qué puede ser eso, qué puede ser eso, qué puede ser eso. Cuando yo sigo la estructura, el versículo me va a decir, y yo no tengo que adivinar el significado de la Biblia. La Biblia me está diciendo qué es cada cosa. No sé si me entienden. Por eso esa regla es muy buena, la regla 5. Vamos a ver ella con más detalles. Y vamos a agarrar más práctica en ella con otros textos. Pero cuando uno agarra la práctica de ver que la Biblia está haciendo está dando estructuras, es como que empieza a no tener que pensar mucho en el sentido de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, los símbolos te van a ser dados, ahora yo tengo que pensar, ¿qué quiere decir que las naciones son aquellas? No quiere decir que no tengo que pensar. Pero yo pienso con el resultado de lo que me está diciendo la palabra, y no tanto pensar para qué es lo que de hecho me está siendo dado. ¿Me siguen? Sí. ¿Estamos todos confortables con eso? ¿Estás confortable con eso? Sí.
Bien. Bien, entonces, ¿qué es eso acá? Yo voy a borrar acá. La criba son las naciones. Exatamente. Capaz no es tan fácil entender ese versículo porque no estudiamos todo el capítulo. Pero básicamente, ¿qué es lo que va a pasar con estos de acá? Con los que caen en la tierra. Si vamos, el texto nos va a decir también. Van a morir. El 10 nos va a decir que ellos son los que mueren. O sea, caer en la tierra es morir. Perecerán estados. Exatamente. Entonces lo que está diciendo es que va a llegar un tiempo en que va a ser Dios con su pueblo. Los va a llevar cautivos. Y todos los que no son hijos, todos los que no son fieles a Él van a morir. Y los fieles van a seguir vivos en las otras naciones. Van a ser dispersados. Ellos van a ser dispersos. Por eso es zarandear. O sea, yo los voy a esparcir en todos los pueblos. Por ejemplo, muchos fueron a Siria después de acá. Otros fueron a Babilonia. Pero ¿qué pasó? Después de eso, retornaron. Entonces, los fieles a Dios siguieron vivos, mientras los impíos murieron en el esparcimiento. Entonces el zarandeo tiene un significado mucho más profundo del que nosotros creíamos. A ver. Sí, justamente al respecto de lo que ella dice del zarandeo, siempre el zarandeo en la iglesia causa temor. Yo hace muchos años cuando estudiaba este texto me trajo mucha paz, porque me di cuenta que no era un método de selección, porque el texto dice claro, ni un granito cae en tierra. Una palabra no es un método de selección, sino es un método de separación, y garantiza que ningún grano va a caer en tierra. A ver, eso, yo no sé cómo vine, estoy acá, yo planeé hoy, yo planeé antes de venir acá, pasar otra cosa, pero estamos acá. Pero lo que íbamos a ver es que el zarandeo pasa porque Dios está liberando el oprimido. Lo que el argumento en Amós dice, mira, yo voy a tener que hacer eso con ustedes, ¿por qué? Porque ustedes están oprimiendo al pobre. Entonces acá pusimos Pedro, Juan, André, pero en el lenguaje de Amós yo pondría pobres acá. Entonces los pobres o injustizados siguen vivos pero en las naciones y los opresores mueren. Entonces, en el contexto de Amós, el zarandeo es para liberar el oprimido del opresor. Entonces, por eso tiene esa connotación positiva. Entonces yo creo que podemos volver ahora de Amós, porque yo creo que eso acá también nos muestra que ese modelo de Amós 9 es bien distinto al modelo que pensamos al inicio de todo. Porque si queremos comprender eso acá, las naciones, si queremos aplicar eso a los días de hoy, tenemos que pensar, ¿cuándo fue Israel disperso? ¿Qué quiere decir eso en los días de hoy? Y ahí entraremos en una otra profundidad en el texto, o sea, de cómo eso se aplica a nosotros. Yo te iba a preguntar igual, o sea, porque eso no tiene nada que ver con la aplicación, o sea, con la aplicación no, con la historia misma en la época de Jesús. Porque ahí las naciones representarían la casa de Israel. Entonces, ¿qué pasó acá? Si fuéramos a ver, Los cristianos fueron dispersos. los cristianos fueron dispersos desde el año 34 entre las naciones, y los que quedaron murieron en Israel en el cautiverio. O sea, hubo un cerco, hubo un sitio y ellos fueron destruidos. Entonces, acá antes de que pase eso, hay un sitio en Israel también. Ellos son destruidos y muchos son llevados cautivos. Entonces, había cristianos en Jerusalén incluso hasta un poco antes del sitio. Pero estás hablando, o sea, si llegamos, no estoy hablando, digamos, de la historia de la destrucción, porque los judíos, o sea, el pacto con Dios terminó antes. Exacto, pero eso empezó, la historia de la destrucción está íntimamente conectada con la muerte de Cristo. Por Daniel 9, por Mateo 24, pero no se por varias parábolas. No se aplica eso antes, entonces. ¿En qué sentido? De eso que estás explicando. Yo creo que desde el año 34 podríamos ponerlo ahí. Pero la destrucción, o sea, el quemar en el fuego, es del año 70, en la historia de Cristo. Entonces el fuego acá sería la destrucción, que es lo mismo que acá, que es cuando ellos son sitiados y destruidos. Bien, vamos a Amós 3. Nos quedamos ahí.
Yo voy a borrar todo acá ahora. Vamos a leer del versículo 1 a 8 otra vez. Nosotros estuvimos trabajando en eso la última semana. Vamos a hacer un pequeño repaso y ver si terminamos, porque había algunos puntos que quedaron en abierto. Si alguien lo puede leer. ¿Vamos cuánto? 3, 1 a 8. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Ni habla Jehová el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bien. Estoy poniendo acá las herramientas, los distintos cubiertos que utilizamos para abrir este texto. Algunos de ellos fue causa y efecto, esse se es causa y efecto. Y otros fue de que hay un antes y después. Hay parábolas ahí también y hay preguntas que fueron hechas. Las respuestas de las primeras son todas no. Y repetir y ampliar. Y repetir y ampliar. El repetir y ampliar va a ser lo que va a entrar acá arriba. La última semana hicimos essa estrutura, que era muito mais detalhada. Pero eu creio que depois, isso foi como que para abrir o versículo e entender bem o que está passando. Pero eu creio que queda mais claro quando lo sintetizamos nesse ponto. Vou despacio para que me sigam. Primeiro disse que o leão solo ruge se tem uma presa. Então, a causa de que o leão está rugindo é que hay uma presa. Essa é a primeira pergunta que hace no versículo... No, a segunda pergunta, no versículo 4. Então, o primeiro empieza no versículo 3 dizendo que ele não vai andar mais junto com Israel, porque eles estão indo por caminhos distintos, ele não está mais de acordo com Israel. E ele vai dizer, já falamos na semana passada, que ele é um leão que está indo para Israel e que Israel é uma presa agora. Então, la próxima sesión va a explicar, en la sección anterior también, en el capítulo 2, versículo 6, creo que leímos la semana pasada, explica por qué que Israel es considerado una presa, que es porque transgredió la ley de Dios, porque oprimía a la gente. Bien. Pero yo quiero traer acá de una manera más simplificada, de que es básicamente, hay un rugido. Por haber visto una presa. Y después, lo que él dice es que la segunda pregunta es que va a haber un rugido. Pero ahora porque la presa ya está en su cobija. No, en su guarida. En su guarida. Entonces acá dice que el león solo va a rugir. No, si ya tiene preso a la presa. Exacto, si ya tiene la presa. Entonces la causa es que como ya tiene la presa, ahora él ruge. Entonces, hay causa y efecto, y hay un antes y después. No sé si se acuerdan que vimos eso. Que primero, antes él caza, después él lo trae a su cobija, y ahí es después. Entonces, hay un antes y después en el par de preguntas que hay. El segundo par que hay es que, ¿cómo dice el versículo 5? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? Exacto, entonces se pone el cebo con B larga. Sí. Pone el cebo y la ave cae en la trampa. Acá lo que yo pondría en resumen es que la ave cae en la trampa. Y después la ave es levantada de la trampa, o sea, la segunda, lo que pasa después de que la ave cae en la trampa, la ave queda ahí hasta que pase. Bien, el cazador es bueno, captura algo y los tira.
Entonces, cuando lo saca es como no hay más, nada más puede pasar que impida que la ave sea devorada. Entonces, acá llega un punto donde va a ser devorado. Las dos parábolas están hablando que llega un punto donde va a ser devorado. Si acá lo vio y lo está cazando, acá lo trajo y ahora lo va a comer. También acá el cazador agarró la ave y lo va a comer. Entonces acá es el punto donde va a ser devorado. La tercera pregunta. Una trompeta. Voy a borrar estos otros dos. ¿Cómo dice la tercera pregunta? Creo que versículos 5 o 6. 6. ¿Qué dice? Cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Bien, entonces la causa es que el cuerno toca y el efecto es que la gente se queda alarmada. Yo voy a poner acá que hay un toque de trompeta. Sí. ¿Qué dice después? Que hay un mal en la ciudad. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Bien, entonces ese mal discutimos ya, que no es un mal moral, no es que Dios está haciendo injusticias, pero que Él está trayendo juicio a la gente. Entonces acá hay una destrucción en la ciudad, hay algo malo que va a pasar. Mal hecho. Voy a poner. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Bien, ese versículo, ¿qué hablamos? ¿De qué está hablando ese versículo? En ese contexto todo. Que siempre hay un aviso previo. Exactamente, un aviso previo aquí. A la destrucción. Solemos utilizar ese versículo para decir que Dios siempre nos va a revelar las cosas antes que haga algo. Pero en este contexto, lo que Él hará es ese mal acá. Dios no va a hacer el malo a su pueblo, no va a enviar la destrucción a su pueblo, sino antes levantar un profeta que lo anuncie. Si fuéramos a poner que acá es el zarandeo, incluso, Dios no va a traer un zarandeo a su pueblo sin que pase antes. Sin que lo anuncie antes, sin que levante personas para decir, mira, está llegando el zarandeo. O quizás el zarandeo es el anuncio. Produce el anuncio. Depende, ahí vamos a volver a ver. En que el zarandeo es una destrucción. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Capaz ahí vamos a volver a nuestras... Depende del contexto. Vamos, capaz cuando nos profundicemos más en eso. Por ahí. No, porque capaz está justificado cuando veamos más elementos, porque Amós 9 dice, solo te dice que algunos no son destruidos. Pero Amós 9 te va a conectar con otros textos que te dicen cómo algunos no son destruidos y cómo otros no. Te va a llevar a Ezequiel 9, por ejemplo, donde hay un ángel que pasa y marca la frente de las personas. Y esos no son destruidos. Entonces, con la información que tenemos hasta el momento, tu conclusión todavía no se sustenta mucho. No sé si me entienden. Pero yo creo que es correcta por otros textos. Pero igual, yo pienso por lo menos, mismo que sea también para anunciar algo, yo creo que tiene que ser anunciado antes que va a llegar el zarandeo, porque si son dos clases que van a estar siendo producidas, no pueden simplemente producirlas si no hay aviso antes. Claro, porque Dios siempre hace lo mismo. Eso sería una evidencia de eso, ¿no? Porque si Dios quisiera, pudiera hacerlo. Pero en la historia de Cristo, Él lo anunció también la destrucción. Cristo mismo dijo, va a venir la destrucción y los discípulos seguro lo predicaron también, que Jerusalén sería destruida. Entonces había una señal clara incluso para ellos. Bien. Después, ¿qué pasa entonces? Dios siempre lo va a revelar a sus profetas. Entonces acá es la primera vez que introduce el tema de profetas en esa sesión, por lo menos, del capítulo 3. Y ahí va a hablar de profetas de nuevo, muy cerca, versículo 8. ¿Qué dice? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bien, ese ruge, vimos que esa es una repetición y ampliación de ese versículo. Rugir es el Señor hablar. Y que la profecía produce y es un efecto de temor también. Es una causa del temor. ¿De qué rugido está hablando? ¿Del primero y del segundo? Para vos el primero, para vos el segundo. ¿Podrías repetir? A ver? ¿De qué rugido está hablando acá? Porque el Señor va a rugir y ¿quién no va a temer? El Señor va a hablar y ¿quién no va a profetizar? Para mí el primero. Para él el primero.
¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Sí, yo voy a decir eso. Bien, es porque el león ruge dos veces. El león ruge antes de agarrar la presa y el león ruge después que ha traído la presa a La la guarida. guarida. Pero pone eso apuntado donde... Acá es cuando ve la presa y acá es cuando lo trajo a la guarida y está listo para comer. Versículo 4. Capaz los dos. El segundo es una silla. No, para mí primero. ¿Por qué la segunda? Porque es la destrucción, ¿no? Y entonces Dios, el mal que menciona ahí en el texto. Bien, ¿por qué la primera? Porque el texto anterior decía que no iba a hacer nada Jehová sin que lo revela a sus siervos los profetas, y ahí introduce que como el león ruge avisando, digamos, que ya vio la presa y que viene la destrucción a la presa, así también cuando él ruja, el profeta debe hablar para que el pueblo esté avivado de que viene destrucción. Ok. Joaquín. Igual que lo que dice él, solo que agrego que en el segundo rugido la presa no puede tener miedo, porque ya está muerta. Ok. No sé si tiene sentido, pero por ejemplo en el 8, para mí hay una relación de causa y efecto. Entonces, si llevamos a la estructura de causa y efecto, yo pondría una estructura grande. Entonces, tendría que ser el primero. Cuando decís estructura grande, decís esa o esa? Todo el grupo. Todo. Sí, vale. ¿Eso acá? Entonces, Es que yo no vi dónde apuntaste. Esta estructura es la grande. Entonces, acá sería el rugir y acá sería temer o capaz es algo menor acá. Porque, No, yo pienso que sería la primera. porque capaz hay falta elementos acá también. Capaz yo tengo que poner algo acá. No sé. Bien, entonces, algunos dijeron, mira, ele está rugindo porque está hablando del malo que ha hecho, o que está por hacer. ¿Quieres decir eso acá? Y él dice no, porque como él les está avisando de que va a ser esa destrucción, lo que me ayuda, o sea, yo... vos. No sé si todos escucharon lo que dijo Joaquín. ¿Qué dijo? Capaz tienen que repetir lo último que dijo, interesante. ¿Puedes decirlo? Que en el segundo rugido la presa no puede tener miedo porque ya está muerta. Bien. Entonces los dos son el primero. Las dos. O sea, no sé si está muerta o si es como que el temor, porque a veces la presa es capturada y sigue viva. Pero no sé si sirve mucho el temor. Me parece que no tendría sentido en la parábola eso. Ok, eso yo estoy de acuerdo. Que la parábola, por más que sigue viva, yo no sé si el temor tiene alguna función. Tampoco la profecía ahí tendría alguna función. ¿Vos? Sí, igual el hecho que tenga o no tenga sentido, podés tener temor igual. Porque el mensaje del primer ángel te habla de temor, pero ese temor todavía tenés la posibilidad de un cambio. En cambio, cuando venga el día del Señor, o sea, cuando venga y estén los perdidos, ya no van a tener oportunidad, pero eso no va a quitar que no tengan temor. Claro, bien. Estoy de acuerdo, pero si consideramos que hay rugido, temor, Pero yo creo que acá se refiere al primero. habla, el Señor habla Profetiza. y profetiza. Si ese temor acá es del segundo, la profecía tiene que estar vinculada, tiene que estar por acá, no sé si me entienden. Sí, a la izquierda. Exacto, a la izquierda. No tendría sentido la profecía ahí. Exacto, por eso que para mí yo tendo a ponerlo, tengo la tendencia a poner acá, de que hay un rugido acá. ¿De nuevo por qué? Yo tendo a ponerlo acá porque hay un rugido acá y hay un efecto acá que es que va a profetizar. No sé si me siguen. Entonces, ahora el profeta va a explicar eso. Si vamos a partir del 9, vamos a comenzar el 9. ¿Cuál es la primera palabra? Por lo menos en mi traducción. Proclamar. 3:9. Proclamar. Entonces él dijo que el profeta va a profetizar. Él da una orden a Amós. Entonces básicamente lo que él va a proclamar incluso es una destrucción que va a venir. Entonces por eso capaz me estoy adelantando vos. Ustedes no saben por qué hice esta conexión tan rápida.
Pero Él va, a partir de acá, va a llamar a las naciones para que vean que Israel va, lo que está pasando en Israel. Entonces, está justificando por qué es que Él va a destruir Israel. Básicamente es eso que Amós va a estar haciendo acá. Entonces, yo creo que esa próxima porción va a ayudar a confirmar esa estructura acá. Vamos al 9. ¿Alguien puede leer todo el 9 ahora? El 3.9. Sí, 9 y 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Bien, entonces está llamando a lo que los gentiles vengan y vean las opresiones que pasan en Israel. Y el versículo 11, ¿qué va a decir? Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Exactamente, entonces hay una opresión y Él ahora está anunciando, Él está profetizando ahora que va a venir un enemigo, un malo. No sé si me entienden acá. Yo puse opresión acá porque Israel se torna presa de Dios cuando oprime al injusto, o cuando sigue sin cambiar de rumbo en oprimir al injusto, el justo. Entonces, Israel se torna una presa, Dios está anunciando para Amós, primero está rugiendo, diciendo, mira, yo los voy a destruir, y ahora Él está profetizando y alertando a ellos, mira, yo los voy a cercar y voy a destruir toda tu tierra. Es porque ahora, por ejemplo, ¿dónde pondrías profetizar ahí en la estructura de... Acá. ¿Estás poniendo junto? Yo pondría acá. ¿Con rugir? Después, o sea, ese ruge es lo que va a hacer con que Él profetice y que la gente tema. En todo ese periodo. Entonces, es que en la estructura que estamos mirando no está encajando en mi mente, por lo menos. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, no estás poniendo profetizar, hay una relación de causa-efecto en este verso, pero Exacto. no sé si está claro para todos. Yo no sé, para mí no está claro. ¿En el 8 decís o en el que recién leímos? Sí, porque pusiste esas dos estructuras, la de arriba y esa de abajo que estás poniendo ahí profetizar, pero el de rugir estás poniendo en la de arriba. Ese rugido está acá junto con la trompeta. Pero profetizar pero ese rugir estás poniendo con el segundo rugir de la primera parte, de arriba. Exacto, es lo mismo. Eso acá yo lo sinteticé y puse así. Pero el profetizar como es que no está encajando en la estructura para mí, o simplemente es el... Porque yo puse ese hito y no hay ese hito acá, ¿decís? No, ella lo que está diciendo es porque en los dos rugidos de arriba, los rugidos son efectos. Y abajo Claro. el rugido es una causa. Y ¿Sería por eso? Eso es lo que yo creo. Sí. Bien. O sea, yo no tengo... Porque esa estructura nosotros la armamos para entender el versículo. Y yo puse ese profetizar acá como una consecuencia de ese rugido. Entonces, ese profetizar yo entiendo que no solo Amós va a estar profetizando, pero Jeremías y varios otros, Oséias, Isaías van a ser levantados para hablar de eso que va a venir. Jeremías es después. Es que lo que vos pusiste abajo es el versículo que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Exacto. Si Dios no habla, ¿quién no profetizará? O sea que ruge en ese versículo está como causa y el efecto es que produce temor. Exactamente. En cambio, en los versículos anteriores, el rugido es después de ver la presa o de tener la presa. Exacto. Es efecto. En este versículo el rugido es causa. Sí. Son Sí. distintos. O sea, no hay problema, es que para mí estás mezclando poniendo de arriba, el rugir. ¿Crees que ese rugido no es lo mismo que acá? No, seguí. Ok, está bien. Yo creo que, solo para entender un poco más la relevancia de por qué él está diciendo eso acá en el versículo 9, porque esos pueblos acá, Asdod y Egipto, ellos ya fueron mencionados en Amós 1. Asdod es Gaza, son los filisteos, y los egipcios son los egipcios. Ellos no van a ser los que van a destruir Israel acá. Entonces no es que Él los está llamando para que destruyan. Él los está llamando para otra cosa. Que queda más claro, si lo leemos en Deuteronomio 29.
Deuteronomio 29, 24, 28. 24. A 28. Todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así esta tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será, sucedió porque el pueblo de esta tierra abandonó el pacto que el Señor Dios de sus antepasados hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no se conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón, el enojo del Señor ardió contra esta tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. Bien, el 24 empieza que las naciones, todas las naciones van a decir, ¿qué es lo que ha pasado con Israel? Entonces acá el hecho de que Amós sea ordenado a que llame a las otras naciones, es como que ven qué está pasando acá para que entiendan qué es lo que va a venir después. Es como que ya les está explicando, no es porque Asiria es mejor que Israel, es porque como ellos están descumpliendo el pacto, yo voy a cumplir mi parte del pacto. O sea, yo soy soberano sobre todo. No sé si me siguen acá. ¿Perdí algunos? O sea, que está haciendo que llama a Egipto para que sea testigo y responda a esas preguntas. Exactamente. Muy bien. Entonces, me gustó, o sea, no estaba pensando en eso, pero en Amós 3, él llama a Siria, a los filisteos y a Egipto. Para que vean la condición de Israel. Entonces es como para que sean testigos de por qué es lo que él va a traer destrucción. Y ahí fuimos a Deuteronomio 29, porque en Deuteronomio 29 es dicho que las naciones van a mirar a lo que pasó con Israel y ver por qué Dios va a destruir ese pueblo. Y ahí la explicación es porque ellos han rechazado el Dios que los ha sacado del mundo, de Egipto. No sé si me siguen hasta acá. Bien, yo quiero que avancemos hasta el 15, solo para terminar eso hoy. Amós 3, vamos del 12 al 15. Hay una parábola acá interesante, pero no la vamos a estudiar, nos tomaría mucho tiempo. Amós 3 del 12 al 15. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Bien. Esta parábola que hay en el 12, los voy a explicar, podríamos estudiar más detenidamente, pero no es el propósito estudiar todo de Amós. La idea es que viene un león, come un animal, ¿y qué hace el pastor? ¿Qué tenía que hacer el pastor en aquel entonces? Defenderla, pero en ese caso, ¿está vivo o no? Lo que muere. Entonces la idea acá es un poco parecida con la historia de José, cuando los hermanos llevan la capa. Es mostrar una evidencia de que de hecho un animal ha devorado la oveja y que no fueron ellos que mataron un carnero para comer, por ejemplo. Entonces un pastor, cuando venía un animal y comía un león y agarraba una oveja, ellos intentaban agarrar un pedazo para mostrar como evidencia, mira, vino un león y la comió, solo sobró la oveja. Por mi traducción, viste que se hizo todo el estudio del primer rugido, claro, y no se dijo nada más en el segundo rugido. Mi traducción dice lo siguiente en el versículo 12, esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león, me hace pensar que el león ya la tiene a la oveja, entonces ruge porque ya tiene su presa, el segundo rugido, y el pastor va a rescatar esa oveja, y termina el texto. Trata de rescatar una oveja de la boca del león,
recuperará solo 2 patas y un pedazo de oreja. Y así será también con los hijos de Israel. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles hijos de Israel? Porque a cada una característica de quiénes. Los que se destruyen. Exacto, que son los que están sentados en... Sillones y camas lujosas. Exactamente, en camas lujosas. Entonces está hablando de los opresores, no va a sobrar nada básicamente, solo para mostrar que existieron. O sea, existieron ellos, pero fueron completamente destruidos. Entonces eso está hablando acá. Y el 14, ¿qué está pasando ahí? Habla de un día específico que va a visitar. Yo quiero leer el 14 porque ese día en que está visitando va a ser una fecha que vamos a poner acá y nos va a ayudar a ubicar qué está pasando. Porque antes de aplicar o hacer cualquier otra cosa, nos ayuda a saber, bueno, qué año, de qué evento está hablando el profeta. Porque el profeta está hablando de algo que pasó. No solo para nosotros. Ese día acá, primero podremos encontrar el cumplimiento de esto en Oséias 11, 1 a 6. Nos va a decir quién es el que va a destruir. Aguanten un poquito, yo veo que están cansados, pero solo para terminar un punto. Oseas 11, 1 al 6. Sí. ¿Quieres que lea? Sí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Bien. Y vamos al 10, 14 y 15. El 15 va a hablar de Betel y de que algo va a pasar por lo que hubo en Betel. En Oséias. Porque en el 4 dice que una iniquidad iba a estar siendo expiada. Entonces vamos al 14 y 15, ya que ya estamos en Oséias. 10, 14 y 15. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas sus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Entonces esa maldad va a pasar por lo que había en Betel, que había un altar pagano hecho ahí, en Israel. Y el rey de Israel iba a ser destruido en un solo día. Y el cumplimiento de esto encontramos en Reyes. Y esto es el último que vamos a leer hoy. Segunda de Reyes 17. Del 1 a 6. Y el 7 adelante va a ser la explicación de por qué eso. Que es lo mismo que dijo en Oséias 11. 17.1. Sí. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Si empezás en el 7, lee solo el 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo
debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y del 7 hasta el 17 no lo vamos a leer, va a hablar de qué fue lo que hicieron, de que no escucharon a Dios, no escucharon a los profetas. Y el 18 da la conclusión. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, esto llegó a su cumplimiento en el año 753 antes de Cristo, que es cuando Oséias es llevado preso, muchos son llevados cautivos, él destruye y mata mucha gente. Es una destrucción por Asiria. Ese es el mal que está profetizando Amós acerca de Israel. Amós va a profetizar acerca de Judá también, pero acerca de Israel es eso, básicamente. Hay 3 invasiones, capaz ese mal, nosotros lo podríamos expandir y ver las 3 invasiones asirias como siendo parte de la profecía. Pero el cumplimiento de donde eso es expiado y que ele visita la transgresión de Israel, que es lo que aparece en Amós 3:14, que destruye las casas de invierno, las casas de verano y todo eso, que cerca también todo Israel, que son las descripciones de Amós 3, es lo que pasa por ocasión de ese evento. Bien. Ok. La próxima semana yo quiero elaborar un poco más algunos conceptos, 2 conceptos más en Amós para terminar esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que vimos? Empezamos comparando algunas ideas que tenemos de alguna doctrina, que en ese caso elegimos el zarandeo. Vimos que cuando comparamos con los modelos bíblicos que tenemos, no encaja. Entonces tenemos que encontrar cuál es el verdadero modelo acerca del zarandeo que nos da la Biblia. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa de verdad un zarandeo? Que es algo tan importante en los días actuales. Entonces, repasamos el modelo tradicional, o sea, la tradición que tenemos por ser adventistas de que es el zarandeo. Vimos qué pasó en la historia de Cristo. Vimos qué pasa en Amós 9. Volvimos a Amós 3, que era donde estábamos estudiando antes, para avanzar de donde estábamos. Y parte de lo que vimos es que antes del zarandeo, yo creo que esta es una lección muy importante. Si tenemos clareza de qué es esa verdad, o sea, de que antes de que haya ese zarandeo acá, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Los israelitas son llevados a las naciones. Entonces, eso es el zarandeo. ¿Qué es lo que Dios hace? Levanta personas para alertar al pueblo acerca de eso que va a pasar. De que hay una destrucción acá para el propio pueblo de Dios por la condición en que está. Entonces, eso a veces parece bueno, estamos estudiando la regla 4, eso, ya hablamos que la regla 4 era la que más tardaría. Pero esa lección también yo creo que es muy importante, de ver que a veces tenemos de manera muy superficial temas que a veces creemos, no, yo sé que es la lluvia tardía, yo sé que es el zarandeo, yo sé que es eso. Pero cuando vamos a ver qué es lo que la Biblia de verdad está hablando, muchas veces no tenemos mucha idea. O cuando somos dejados solos con personas que no son adventistas y te hacen preguntas, a veces vemos que nuestras ideas en realidad son solo tradiciones. Bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, oramos entonces.